Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Que un privilegio saludarle desde Radio Cañón, las 7:60, queridos amigos. Aprendan para cuando no tengan su radio, recuerden nuestro link para que en sus celulares, en sus computadoras, de la manera que ustedes puedan, a través de la red, puedan estar en contacto con Radio Cañón, las 7:60, es radiocañón.com/XEABC. Bueno, queridos amigos, les saludo en nombre de nuestro productor y director general, Maurice Salum, y gracias a nuestros compañeros técnicos allí en cabina, ingeniero Víctor Melara García, ingeniero Ciris, gracias Jonathan Álvarez por su apoyo, y a todos aquellos que colaboran en esta frecuencia de libertad, y también a quienes nos retransmiten de manera diferida. Muchísimas gracias. Una mesa interesante, temas al día, el análisis siempre, cuando tiene sustancia, el análisis también es noticia. Así es que, pues vamos a arrancar, queridos amigos, con temas de lo nacional a lo internacional y también en una mezcla que tiene que ver, ustedes quienes nos sigan en Twitter, pues ya se dieron cuenta de los temas del día de hoy, que serán, hoy en esta mesa, serán los latinos en elecciones de Estados Unidos, y vamos a platicar porque el próximo jueves a las 6 de la tarde se va a presentar el libro, con coautoría del maestro don Rodolfo Sánchez Mena y de la precisamente de Geografía y Estadística, de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Por otra parte, vamos a preguntarle al maestro Rafael Barajas Durán qué opina sobre esto, cómo va este fenómeno, entre otras cosas que él nos comentará. También sobre los errores en la Procuración de Justicia. Y por supuesto, Ceci Tapia nos dirá qué pasa en las redes. El maestro Gerardo Castilleja va a hacer un análisis que se traduce en todo lo nacional y lo internacional, aunque parezca que es muy ajeno. Ya sabemos, ya aprendimos que todo está en una interacción. Y él hablará precisamente sobre la dimisión de Liz Truss, y pues esto demuestra una decadencia en aquellos que les llaman Occidente, pero que realmente son los intereses decadentes de la economía neoliberal. Son decadentes, pero están en movimientos de estertor tremendo que ojalá y no detone en una guerra nuclear. Así es que vamos a arrancar, Ceci querida, aquí en México, en nuestra patria querida, si nos puedes compartir tus experiencias como una defensora de los derechos humanos y además también la parte de redes, pero en este caso en lo que son los errores en procuración de justicia. Ceci, querida, adelante, muy buenas tardes. Adelante, Ceci. Bueno, no escucho a Ceci. Hola, querida Celeste, muy buenas tardes. Perdón, tenemos problemas con la luz, creo que ya te diste cuenta también. Fíjate, querida Celeste, y es un tema que es muy importante. Resulta que hay un tema, hemos estado hablando mucho de cómo hay corrupción en la Procuración de Justicia. Se ha platicado un poco también de algunos jueces que han estado, pues, como dándole una ayuda a gente que tiene dinero económicamente. Lo hemos platicado, lo hemos denunciado, pero fíjate, querida Celeste, que dentro de la fabricación de culpa y de todo lo que ha estado sucediendo y en el reconocimiento, no solamente en el tema penal, sino también en el tema administrativo, familiar, mercantil, los juzgados están súper lentísimos. Entonces, dentro de estos errores está quienes no pueden acordar un dato en alguna de las
De los que no pueden, procesos. de los procesos, exactamente, que no pueden, un escrito que parten 3, 4, 5, 6 meses, que hay quienes tienen que ampararse para que una autoridad, ya sea laboral, judicial, mercantil, penal, les respondan. Y este tema es muy interesante porque eso también está sucediendo. Bueno, ya estamos hablando, imagínate, procuración de justicia en todos los ámbitos. Y en el SAT, querida Celeste, hay quienes no tienen una cita, que no pueden encontrar una cita en esta, pues bueno, para la fiel, para la inscripción, para lo que tú quieras, y hay personas que las venden. Entonces de repente hay quienes están denunciando, pero también esto, que es que hablamos de la Procuración de Justicia, también ya lo están denunciando en redes sociales. Por eso es que nos estamos enterando de esta situación, porque la denuncia pública, que es la voz de la gente que de repente se mete a una red social y dice, oye, o sea, ¿cómo es posible que no haya ninguna cita y de repente haya quien me diga, ¿sabes qué? Te vendo una cita y esos te las consiguen muy rápido, ¿no? Entonces, Oye, yo creo, Ceci querida, perdóname, y es obligada la pregunta precisamente claro, por el contexto que se vive y donde hay tanto engaño y tanta desinformación y ataques infundados contra el gobierno, pero hay veces que también, por supuesto, lo que es corrupción y lo que esté mal, hay que denunciarlo, porque si no también no estamos haciendo nuestra parte de denunciar. Esto que tú estás compartiendo y estas denuncias, ¿están fundadas, están fundamentadas? ¿Dan quienes les venden estas citas? ¿O qué es lo que se pudiera hacer, Ceci querida, para esto? aquí hay un tema y eso es justamente, hay un portal que es un portal anticorrupción del SAT MX, porque como yo lo vi en la red social, entonces, de la misma manera, les quiero comentar que si tú entras a un medio de denuncia, como es el correo arroba, bueno, denuncias arroba sat.gov.mx, que en este caso, pues hay teléfonos rojos ubicados en el SAT. Tú entras al SAT, ves un teléfono rojo, como en los ministerios públicos, que también ese es el tema, que la cultura de la denuncia debe de preservarse sobre este tipo de situaciones. Cuando tú entras a un ministerio público, hoy también entras y entras al SAT, pasa lo mismo y ves un teléfono rojo y tú te das cuenta que alguien te está pidiendo dinero o que alguien no te quiere atender porque la corrupción también es no hacer su trabajo por el que le pagan, ¿no? Entonces, aunque no debería de juntar los temas, que ya se les, bueno, existe denuncia@sat.gov.mx y el teléfono de denuncia 5588-522222, para quienes tienen esta experiencia y dicen, oye, pues es que me la están vendiendo, denuncien, porque ¿Puedes repetir el teléfono, Ceci claro que querida? sí, es 5588-522222. Es un queja de denuncias y que es muy importante. Y en la Procuración de Justicia, porque pues sabemos que es un poder judicial distinto al que es un poder autónomo, que es un poder que nos está quedando de ver a los mexicanos. Hay órganos internos de control que ya deben empezar, porque también es muy complicado que una persona de pie normal, que no tiene un grupo de abogados, de asesores, o también hay que comentar a lo que sucedió en la red en estos días pasados, pero que es importante comentarlo. Resulta que se habla, bueno, ha sido como muy público el tema de un juicio en el cual eh, el Grupo Salinas debe miles de millones de pesos. Se hace un pago el 17 de octubre, o sea, la semana pasada, y entonces el empresario, que es un asiduo usuario de la red Twitter, hace unas ofensas espantosas, así como muertos de hambre, ya les pagué. O sea, aunque él diga, oye, pero es que no me correspondía, pero estamos hablando que desde 2012 él ha tenido este asunto y digo, perdón, me da un poco de risa porque inclusive hay quienes le han contestado y él de la misma forma ofende a la exsecretaria de Hacienda, que hoy es la secretaria de Economía, pues más bien del SAT, y que era de economía la secretaria. Entonces, eso no debe ser, o sea, si pagas un adeudo de hace 14 años que vienes litigando, entonces no puede ser que
además se ponga por el bien público a ventilar este tipo de ofensas tan fuertes como inclusive ofender a la secretaria o a la exsecretaria o secretaria de Economía y decir, no le tocó ningún peso. Claro que no, porque ese dinero va a la hacienda pública y eso es un tema que es muy importante, porque si nosotros seguimos... Yo creo, Ceci Chula, que hay cuestiones que son tan evidentes que yo creo que la gente que quiere agredir, perdóname, se agrede a sí misma con este tipo de cosas, ¿no? Porque es más que evidente y el que se tenga que cumplir como todos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, sobre todo para que no caigamos en desinformación y lo más importante, creo, es lo que comentas, que hay espacios de quien sea, seamos quienes sea, veamos que si se detecta alguna cuestión de corrupción, tanto en el Poder Judicial como en Hacienda o en cualquier otro rubro que ustedes vean, por favor, fomentemos la cultura de la denuncia, pero una denuncia que pueda comprobarse, para que tampoco caigamos en desinformar como este tipo de cosas que dice Ceci, que sacan de contexto lo que es un deber y también lo que es una obligación, tanto por parte de las autoridades como por parte nuestra. Pero Perdón, además, Ceci, adelante. querida Celeste, y este tema que tocas tú muy puntualmente viene en dos vertientes. Resulta que quien vende las citas, por ejemplo, que ahorita es una de las denuncias, y se le llama a un corrupto, ¿no? Pero el corruptor es el que las compra, entonces, y no hace este tipo de denuncias. Entonces, yo soy usuaria continua de este tipo de mecanismos para ver a la autoridad, entonces nunca he comprado una cita. Sí me ha costado, pero nunca he comprado una cita. Entonces, mientras es lo mismo que pasa con todo lo que nosotros no queremos que exista, como es estos trabajos forzados, estos trabajos sexuales, o sea, mientras haya demanda, va a seguir existiendo la oferta. Y eso nos hace a nosotros también ser parte de un... Copartícipes. Sí, claro, ser parte de la Exacto, corrupción. Entonces, hay que denunciar, exacto, pero también tenemos que dejar de hacer estas prácticas que exacto. empujan a esto. Y este Vamos, es mi comentario. gracias, Ceci, querida. Vamos al corte. Y eso se aplica a todos lados. Es, por ejemplo, con lo que sucede con estas situaciones en negocio tremendo, espantoso de la venta de enervantes, de cuestiones que dañan a la salud. Bueno, pues hay que ver de dónde viene la demanda, ¿verdad? Y también todo esto. Hay que ver el círculo completo de las cosas y cada quien hay que hacer lo que nos toca para que tengamos un mejor país. Queridos amigos, todos somos parte de y tenemos que participar de igual manera. Vamos a un corte y no tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Radio Cañón, la 760, en donde la pluralidad es verbo. Queridos amigos, continuamos en esta mesa, escuchamos a la maestra Ceci Tapia, @solidaridad1000, y ahora tendremos el gusto de escuchar al maestro Gerardo Castilleja, precisamente con un análisis muy importante, porque vamos viendo, queridos amigos, que desgraciadamente vemos que hay quienes intentan y hacen todo para que escale la violencia y detonen en una guerra nuclear, que incluso el propio Ministerio de Defensa de Rusia informó ayer que Kiev planea organizar una provocación con el uso de una bomba sucia o un arma nuclear que ellos llaman de baja potencia. Fíjense nada más. Entonces, aquí las autoridades ucranianas, de acuerdo a lo que surge de la información, preparan esta provocación en el territorio de su propio país. O sea, un propio ataque a sí mismos, atacar a su propia población con una detonación de lo que llaman una bomba sucia,
que es una munición llena de materiales radioactivos, combinados con explosivos convencionales. Imagínense nada más. Esto es de acuerdo a la información de que el presidente ucraniano Zelensky pues consultó ya con el Reino Unido sobre la obtención de componentes y tecnología para la producción de armas nucleares, y esto pues es lo que se da a conocer, y que esta bomba podría fabricarse en el Instituto de Física y Tecnología de Kharkiv, y que este instituto pues es algo sumamente delicado. Estos planes de Kiev con esto quieren simular, o sea, matar a su propia población y simular una explosión anormal de una cabeza nuclear rusa, o sea, para que se diga que es una cabeza nuclear rusa, eh, ya que en el Instituto de Física y Tecnología de Kharkiv, pues este instituto participó en el programa nuclear de la URSS, o sea, de la Unión Soviética entonces. Ellos quieren hacerlo ahí para que se simule una explosión anormal con una cabeza nuclear rusa. Y así los países de la OTAN podrían acusar a Rusia, la Federación de Rusia, de agresión con armas nucleares. Imagínense nada más. Bueno, en este contexto y en esta desesperación, eh, increíble, ¿no? Rebasa cualquier calificativo que uno pueda hacer. Vemos cómo no entienden y van con cosas en contra. La gente quiere la paz, vemos las marchas multitudinarias, maestro Gerardo Castilleja, e incluso esta dimisión de Liz Truss, que demuestra la decadencia de estos países de Occidente que han impulsado con el mismo Reino Unido, pues esa política que tanto ha dañado al mundo, y que es ya una cuestión que quieren detener a como dé lugar un poder, una cuestión unipolar. Te escuchamos con mucha atención, maestro querido. Gracias, gracias, maestra. Saludos a todo el auditorio, a mis compañeros, a Ceci y al maestro Fisgón. Bueno, sí, como acaba de decir la maestra Celeste, el ministro de Defensa de Rusia, el general Shoigu, pasó este fin de semana hablando por teléfono con sus contrapartes, los secretarios de Defensa de Turquía, de Francia, del Reino Unido y de los Estados Unidos, con el propio secretario de Defensa, el general Lloyd, para explicar precisamente esto, que Rusia tiene pruebas que demuestran que está ya en la fase final una arma nuclear de este tipo, una arma nuclear sucia, y que está lista con asesoría tecnológica del Reino Unido, está lista para lanzarse con el propósito de crear nuevamente un ataque de bandera falsa, echarle la culpa a los rusos de que ellos están usando este tipo de armas, contaminar toda esa región. Estas bombas no tienen su principal problema, no es la explosión como tal, sino la diseminación de contaminación radioactiva. Y deja inutilizada una zona por años, por décadas quizá. Entonces, echarle la culpa a Rusia y entonces sacar a Rusia del Consejo de Seguridad de la ONU, alegando que Rusia está utilizando estas armas. Esto es muy importante que lo haya exhibido el propio gobierno ruso en todos los medios. Ya el propio gobierno de Biden se dio por aludido, confirmó de recibido el mensaje, diciendo que ellos lo toman en serio. Obviamente esto lo hace Rusia para poder exhibir, ¿verdad? Echar a perder una operación que ya estaba lista para lanzarse en los próximos días. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué está pasando en el mundo en medio de todo? Bueno, es interesante, el periódico en inglés más importante de China, el Global Times, acaba de hablar precisamente sobre esta dimisión de Liz Truss, la ex primer ministro británica, y dice, bueno, esto demuestra claramente una decadencia, ¿no? De lo que Occidente, lo que los países han llegado, y sustituir líderes, pues eso no va a cambiar nada.
mientras que no cambie la mentalidad. Ahora, hay que acordarse, no hay que poner de lado que Liz Truss, ¿verdad? Es la misma mujer que dijo previos en los primeros días de su gobierno, dijo claramente, a mí no me va a temblar el dedo si tengo que utilizar armas nucleares. Se refería, por supuesto, al conflicto ucraniano, pero más allá. Entonces, estamos hablando de que Liz Truss sí estaba dispuesta a incendiar todo lo que fuera necesario para imponer este control de la anglosfera. Esto es importante porque lo que se está colapsando económicamente en este momento, pues es toda la City, ¿no? La City de Londres es el distrito financiero donde se entrecruzan más del 80% de toda la especulación financiera planetaria, incluso más grande todavía que los que se especula en Nueva York, en Wall Street. Entonces estamos hablando que esto es lo que entra en proceso de colapso y por eso Liz Truss, pues, decide que todo se puede pagar, todo, cualquier precio, antes que aceptar que su anglosfera, su esfera de influencia y control desaparezca. Yo quiero recordar nada más lo que dijo Madeleine Albright. Ella fue la secretaria de Estado de Clinton. Cuando se le preguntó una vez, se le dijo en la guerra de Irak, le dijo un periodista, hemos oído que han muerto 500,000 de niños iraquíes. Es decir, más niños de los que murieron en Hiroshima. ¿Valió la pena el precio que se pagó, el precio de haber matado a estos niños? Y Madeleine Albright dijo, eso fue una elección difícil, pero el precio valió la pena. Bueno, es la misma mentalidad de Liz Truss. Deja el gobierno, es destituida, pero el colapso financiero no se detiene. Y el colapso económico menos. Lo que vemos en Europa, una situación donde los sectores manufactureros, que consumen mucha energía, el sector de metalurgia, el sector de vidrio, el sector de manufacturas avanzadas, simplemente están despidiendo por miles a los trabajadores. En Alemania, en Francia, en muchas regiones en el norte de Italia, y lo que están haciendo las fábricas que todavía funcionan, están comprando abrigos, guantes de invierno, para que los obreros puedan trabajar sin congelarse. Esto es algo real que va a empezar a crear ondas de choque en todo el mundo. Y una de las primeras ondas de choque ya llegaron a Japón. Japón es la tercera economía más industrializada del mundo. Y Japón ya empieza a sentir un proceso de quebranto económico, empieza a haber quiebras empresariales, hay mucha agitación financiera. Recordemos que Japón no solamente es un país industrial, es un país que comenzó a entrar en este proceso de especulación financiera. Los bancos japoneses no solo financian a industrias, a grandes procesos de manufactura, sino que también financian a grandes grupos financieros, principalmente estadounidenses. Así que el golpe para la economía japonesa va a ser tremendo y ahora, pues que Japón, por la misma política antirrusa, renunció a las negociaciones muy favorables que estaba llevando a cabo con Rusia por las islas Sajalín, unas islas que estaban pues en disputa, pero Rusia había permitido que Japón se beneficiara del proyecto gasístico que se está haciendo ahí. Ahorita Japón quedó fuera por haber respaldado las sanciones contra Rusia. Así que si tengo un minuto más, solamente quiero invitarlos a todos nuestros amigos a que asistan. Vamos a tener una conferencia muy importante, un segundo seminario que se llama Por la paz global, paremos el peligro de una guerra nuclear. Va a ser este jueves a las 9 de la mañana en la propia Cámara de Diputados, en una sala, y los datos para poderse conectar por vía Zoom o para estar en la sala, los voy a poner en mi Twitter para que todo el mundo que guste, pueda asistir en su casa o en vivo. Mi Twitter es @GECastilleja. Pues eso sería, Celeste. Muchas gracias. Pues, perfecto, gracias, maestro Gerardo Castilleja. Hay que estar atentos a dar seguimiento a todo lo que sea un pensamiento verdaderamente constructivo. Esa es la oportunidad de estar precisamente en este
Zoom al que nos convoca el maestro Gerardo en este evento importante. Y también les recordamos, el próximo jueves va a ser la presentación del libro en el que es coautor el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, que es Latinos en Elecciones de Estados Unidos, también con la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadísticas. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Radio Cañón, las 7:60, queridos amigos, aquí donde la pluralidad es verbo, y agradeciendo siempre a quienes nos retransmiten de manera diferida, como en Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera. Y también estamos en nuestro canal de YouTube, queridos amigos, haciendo un esfuerzo. Usted puede ver y escuchar y ver la retransmisión de este programa en nuestro canal de YouTube de Voces del Periodista. Y bueno, pues ya tenemos, y es un privilegio contar con la presencia del maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero. Es infaltable su punto de vista, su análisis. Y maestro querido, el poder compartir con usted y escuchar su punto de vista. Hablábamos a nivel internacional en una parte como la angustia y la evidencia de una caída de un sistema económico obsoleto, pues se está evidenciando cada vez más. ¿Qué es lo que se está haciendo desde quienes defienden estos intereses, pues que incluso son proclives a fomentar y a iniciar una guerra nuclear y a falsificar hechos para después poder justificarlo y llegar con ese cometido? Eso mismo sucede en lo nacional, y son los mismos actores de esos intereses que ya se demostró que o fueron muy tontos para aplicarlos, porque nos decían que era el remedio que nos llevaría al primer mundo, y nos dimos cuenta que es todo lo contrario. Entonces, si no fueron muy tontos, pues fueron muy abusados para engañarnos y para hacer lo que han hecho, que es depredar las economías en México y en otros países. Pero aquí en México, maestro, ¿qué nos puede usted decir sobre una reunión que se dio en Madrid, que ha circulado mucho en las redes? Esto también lo platicábamos con Ceci, querida, sobre estas declaraciones que dieron pues expresidentes, y en este caso el señor Calderón, el señor Cedillo, no sé si llamarles así, pero pues bueno, ¿no? Y también la golpiza que se llevan en las redes, porque hay cosas que no hay quienes se las crean. Y vemos cómo también y qué medios replican y a qué servicios sirven, ¿no? A quiénes, perdone, a qué intereses sirven. Lo escuchamos con mucha atención, maestro. Sí, mira, Lo del señor Krause, en fin, hay tanta cosa y tela de dónde cortar en ese análisis, de que a pesar de que se ve que pues que no hay una voluntad de mayoría con ellos, insisten en eso, pues lo vemos que esto ya es una cuestión global. Lo escuchamos, maestro querido, adelante. pues sí, Celeste, mira, hace unos días se reunieron, entiendo que en Madrid, eh, eh, varios dirigentes de la derecha hispano y latinoamericana, española, latinoamericana y brasileña, en una cosa que se llama la Fundación Internacional para la Libertad, que es una fundación auspiciada por Mario Vargas Llosa, y que se supone que busca la defensa de la democracia y el Estado de Derecho y tal, tal. Y entonces es curioso porque tuvieron una mesa redonda estelar en la cual participaron ni más ni menos, fíjate bien, que el expresidente español José María Aznar, el Z con expresidente... S, maestro. ¿Eh? Que con Z o con S o con las dos, ¿verdad? Pues con las dos, sí, sí, sí.
el expresidente mexicano Ernesto Zedillo y el expresidente mexicano Felipe Calderón y el juez brasileño Sergio Moro. Entonces es chistoso porque si tú revisas, son tres personajes que lo menos que se puede decir es que resultan muy polémicos. Es decir, hay que ver, Aznar fue, entre otras cosas, uno de los promotores de la guerra de Irak, unos de los señores que decían, que juraron y perjuraron que Irak tenía armas de destrucción masiva. Es decir, perdón, a él se le puede adjudicar, entre otras cosas, el desastre global que ha sido la guerra de Irak. Luego estaba Ernesto Zedillo, que es chistoso porque es ni más ni menos que el mandatario del PRI que hizo pública deuda privada y que sumergió a México en una crisis de deuda brutal que no se va a acabar de pagar sino hasta dentro de 40, 50 años. Es el señor que organizó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el FOBAPROA, ¿no? Pero además es el presidente de Acteal, es el presidente de Aguas Blancas, es decir, es un personaje que tiene pues cola importante que le pisen. Y bueno, después de él habló ni más ni menos que Felipe Calderón, que bien sabemos que llegó a la presidencia mediante un fraude electoral, ¿no? Y que sumergió a México en la guerra contra el narcotráfico, que es una guerra que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas y que ha desgastado a la nación y que ha provocado mucho dolor y mucha angustia, ¿no? Y además estuvo ni más ni menos que el juez Sergio Moro, que fue ni más ni menos que el señor que impulsó el juicio contra Lula, es el señor que provocó el encarcelamiento de Lula, ¿no? Que dijo que él no, que él promovía el juicio porque era limpio y que no tenía ninguna expectativa política de nada, pero acabó siendo ministro ni más ni menos de Jair Bolsonaro. Y además, maestro, que resultó falso y salió libre y, sí, claro. absuelto Lula, ¿no? Sí, claro, es un juicio claramente la manipulación. Es claramente un acto de lawfare, de juicio político, que exacto, no tenía realmente, como que ahora sabemos, que no tenía, ahora tenemos la absoluta certeza de que no tenía absolutamente ningún fundamento. Entonces, es increíble que se hayan juntado estos cuatro personajes, ¿no? Que son en realidad, pues perdón, yo sí creo que los cuatro merecen que se revise su caso, que no se les glorifique como se les ha glorificado en estos días, porque resulta que esos son los grandes cuadros de la derecha internacional, ¿no? Es decir, esos son los grandes personajes de esta derecha y nos encontramos con que, primero, lo que nos concierne, Ernesto Zedillo se lanzó a decir que América Latina está sumergido en una década perdida y se lanzó contra Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y dijo que los populistas llegan al poder democráticamente, pero que se deslizan por una pendiente que sucesivamente lleva al autoritarismo, al fascismo y a la dictadura. Ni más ni menos eso dijo este señor. Quiero recordar que él no es quien para dar lecciones de economía. Él, además de habernos metido en el FOBAPROA, fue claramente el responsable de los famosos errores de diciembre y sumergió a México en una crisis profunda. Décadas perdidas, las décadas neoliberales. Yo simplemente quiero recordarle a la audiencia que México dejó de crecer en la era neoliberal. Es decir, el crecimiento en la era neoliberal fue del 2% anual. Y no solo eso, sino que la riqueza se concentró en unas cuantas manos. Eso está clarísimo. Fue realmente un proceso de saqueo sistemático de la nación,
¿sí? Y bueno, en fin, el otro mexicano que habló en este coloquio fue Felipe Calderón, que dijo que alertó que la democracia estaba a punto de caer por una reforma electoral que ponía en crisis al Instituto Nacional Electoral, y después, igual, en este mismo tenor, se lanzó a decir que tanto Hitler como Mussolini habían llegado por la vía electoral, y que era el mismo caso de Hugo Chávez y que Daniel Ortega en Nicaragua, y alertó, por supuesto, de la llegada del populismo a nuestro país. En ese mismo sentido, se pronunció hace unos días, ni más ni menos que Enrique Krause, ¿no? Que le dio una entrevista a Carlos Loret de Mola, en la que, entre otras cosas, señaló que el populismo era un subproducto que venía directamente del nazifascismo. Le prometo que así dijo, a mí me pareció increíble, ¿no? Y que pues estábamos ante el riesgo de caer en el fascismo. Es decir, lo que no dicen lo que te quiero decir es que aquí hemos transitado de lo que eran los fake news a los fake books con el libro del Rey del Cash, y ahorita nos están recetando otra faceta otro subproducto de esa receta, que es la fake history. Todo esto es historia falsa. Esta lógica de que el fascismo, de que el populismo es una herencia del fascismo y que tiene que ver con el culto a la personalidad, es verdaderamente una patraña. Lo que sí te puedo decir es que el culto a la personalidad viene de los tiempos de los reyes, ¿sí? Y en esto los españoles siguen siendo retaguardia a nivel planetario. Y te quiero decir también que que la herencia directa del nazifascismo, y esto se puede ver muy claramente en prácticamente todo el mundo, pero en México esto es inocultable, es que el nazifascismo en México, sus herederos no son los actuales gobernantes, es decir, no es de ninguna manera el populismo de izquierda, sino que fue precisamente el grupo neoliberal. Está claro que en México el nazifascismo, es decir, el neoliberalismo se inicia con grupos de extrema derecha que se incrustan en sectores ultraconservadores, hacen alianza con estos sectores, y ellos son los que consolidaron la vanguardia neoliberal en nuestro país. Entre estos promotores estaban ni más ni menos que Ricardo Salinas Price, padre de Ricardo Salinas Pliego, y aquí lo dejo. Gracias, maestro. Vamos a ir un corte, queridos amigos. ¿Ustedes qué opinan? No tardamos, gracias. Muchísimas gracias, queridos amigos. Gracias por seguir en Voces del Periodista. Escuchamos la voz del maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero, en una mesa en donde está la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000, @Solidaridad 1000, y el maestro Gerardo Castilleja, @GE Castilleja. Bueno, pues agradecemos enormemente a Compi 1570 por su apoyo siempre a Voces del Periodista, a Diana Segundo Tobar, @Jimboro, Dianita querida, a Ríos Anamá, @Ríos Anamá, que es Ana María. Anita querida, gracias por tu apoyo, y todos aquellos que nos ayudan a replicar, que es Tisha Ramos 9780, muchas gracias al maestro Octavio Vélez Asensio o Véleza, a Filipo Ocadis, gracias, @Filipo Ocadis, a Casbonis, @Boni, muchísimas gracias, a Ray León, @Ray León 1515, a Raúl Hernández, @Raúl Divino, un abrazote, Raúl querido, a Joseph Aljose,
Gracias, Joseph. Muchísimas gracias a nuestra queridísima Perla Tapatía, @Perla Tapatía. Muchísimas gracias a todos ustedes. Maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero, maestro querido. Continuamos escuchándolo con esta situación que es bien clara, como lo comparte usted, y en pocas palabras, efectivamente, en qué se traducen los intereses de una ultraderecha y de una entidades que creen que los demás son súbditos. Si no es de una monarquía, es de otro tipo de monarquía, que es la económica, que se sienten dueños de la misma, ya han hecho todo para que la cuestión jurídica en cuanto a esos derechos que se deberían de tener, como los derechos económicos para todos, pues no se apliquen y no sean viables, y esto es a través de este sistema económico que se está cayendo en todo el mundo, pero que está dando unos estertores tremendos, que incluso le apoyan a la guerra nuclear con tal de que la City de Londres siga con este mismo sistema. Lo escuchamos, maestro querido, y esto hablando ya de lo que sucede en nuestra patria tan amada con estos entes que sirven esos intereses precisamente proclives a la guerra. Lo seguimos escuchando, maestro querido. Sí, mira, es curioso que se dé esta reunión en un grupo de la derecha, ¿no? En una reunión además en la que coinciden personajes que tienen mala fama en sus naciones. Es decir, el juez Moro es claramente un juez que hizo un caso de lawfare. Por supuesto, su intervención fue para decir que él no hacía lawfare, ¿no? Cedillo es el señor del Fobaproa, Felipe es el señor del Fobaproa de los errores de diciembre, de Acteal, de Aguas Blancas, etcétera. Felipe Calderón es el señor del fraude del 2006, el señor del fraude de la guerra contra el narco. Perdón, son personajes impresentables. Me parece increíble que ellos se presenten como los adalides de la democracia, siendo que pues lo que son todo lo contrario, ¿no? El lawfare es un atentado contra la democracia. El fraude del 2000, Calderón llegó mediante un fraude electoral, en fin, es decir, me parece increíble además que quieran decir que la izquierda tiene una raigambre nazifascista. Es decir, perdón, si nosotros revisamos la historia, podemos hacer claramente una línea de continuidad que va de lo que fue el fascismo a lo que es el neoliberalismo. Es decir, en México claramente lo podemos ver incluso mes con mes, personaje con personaje. No podemos olvidar que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos hizo vínculos muy fuertes con grupos nazifascistas, ¿no? Concretamente en Francia, concretamente en Japón. Los gobernantes que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial siguieron en funciones, ¿no? Franco y el emperador Hirohito, y es un hecho, además, que hay grandes paralelos entre lo que es el proyecto fascista y lo que es el proyecto neoliberal. Todos parten del principio que hay una casta superior que lo merece todo, pero que hay un sector de ciudadanos que es perfectamente sacrificable. Bueno, es claro que esta ultraderecha hoy sigue acuerpada alrededor de Atlas Networks, alrededor de toda una serie de actores políticos, ¿no? Y pues lo que tiene que ocurrir es que la izquierda latinoamericana y global se tiene que acuerpar para defenderse de esta embestida que además tiene aparatos muy claros en los grandes consorcios masivos de comunicación de todo el planeta. Yo aquí lo dejaría. Muchísimas gracias, maestro querido. Y bueno, en toda esta reconfiguración que estamos viendo, en estas circunstancias de cómo va evolucionando un despertar también de la población a nivel mundial, una participación de que vemos en Europa las marchas multitudinarias, que ya no solamente es la población, incluso ya hay personajes de la política que se manifiestan en contra de toda esta decadencia. Bueno, pues también tenemos en ese contexto la importancia
de lo que significa en la historia, el contexto histórico de México, ¿no? Simplemente que conformaba antes México, ¿no? Que era un territorio mucho más amplio. Y de qué manera también ahora, por la población que vive en Estados Unidos, pues es importante para la votación y para la vida y para el desarrollo de Estados Unidos la población mexicana. Y esto se lo pregunto, maestro querido, en el contexto de que el próximo jueves se va a presentar en el Club de Periodistas de México, como usted sabe, el libro del cual es coautor el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, y que está también editado por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, sobre lo que son precisamente los latinos en elecciones de Estados Unidos. Y México es una parte fundamental porque luego se habla de latinos y no se toma en cuenta que la población más fuerte ahí es prácticamente los mexicanos, y cómo sin embargo en las representaciones, por ejemplo, pues hay aquellos que viven en Miami, que tienen una representación, cubanos que huyeron de Cuba, que tienen una representación y que no tienen para nada en cuestión de número y de pues de representación allá verdaderamente, pues nada que ver con México, y sin embargo ellos sí tienen espacios este, en los aparatos legislativos. Adelante, maestro querido. Bueno, yo lo único que quiero decir es que el texto que presenta este texto que los latinos en las elecciones de los Estados Unidos, que es un texto en el que tiene una muy importante participación el maestro Rodolfo Sánchez Mena, pues trae información fantástica. Digo, entre otras cosas, los puros datos duros generales son muy importantes. Se calcula que que la población latina con su descendencia tiene 62 millones de habitantes en Estados Unidos, lo cual es casi el 20% de la población total, es el 18% de la población total, y esto la convierte sin lugar a dudas en la primera minoría. Y hay que decir que la comunidad mexicana es la mitad de conforma la mitad de este bloque, son por lo menos 31 millones, pues, yo calculo que son un poco más de 31 millones, ¿no? Entonces, el texto del maestro Rodolfo Sánchez Mena es muy interesante porque revisa, entre otras cosas, cómo la aprobación de Biden va cayendo, ¿no? Y cómo hay un 41% de latinos que se inclina por los demócratas y un 47% de latinos 47% de latinas que se inclina a favor de los republicanos. Entonces, bueno, es muy interesante porque lo que plantea es que efectivamente la comunidad latina pues es un factor determinante en las elecciones de los Estados Unidos, ¿no? Exactamente, maestro querido, pues ya estamos para salir del aire. Es un privilegio escucharle a usted, al maestro Gerardo Castilleja, a la querida Ceci Tapia, Solidaridad Mil, queridos amigos, y saber y estar orgullosos de que estamos en una emisora que respeta la libertad de expresión y la pluralidad. Así es que les mandamos un abrazo cariñosísimo. Cuídense mucho, hagamos cada quien lo que nos toca para que tengamos un entorno mejor. Esa es nuestra manera de apoyar precisamente a nuestro país. Les queremos mucho, compartan con mucha responsabilidad lo que quieran compartir en redes. Primero hay que informarnos y hay que checar, hay que cotejar todo esto. Maestros queridos, maestro Rafael Barajas Durán, un abrazo, y les recordamos que si quieren, no alcanzaron a escuchar el programa completo, nos busquen más tardecito a partir de las 20 horas en nuestro programa en nuestro canal de YouTube de Voces del Periodista. Sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural y de eso se trata. Gracias.